Patriotas, parece que el gobierno de Bolivia no entiende del respeto a la soberanía de México. Y es que ahora resulta que la insolente y grosera usurpadora Jeanine Áñez ya está lanzando insultos, despotricando, insultando y desafiando al gobierno de México, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es la respuesta que México ya le va a dar a Bolivia? ¿Qué es lo que está pasando y de qué forma Jeanine Áñez se está pasando bastante de la raya al estar despotricando con México? Todo esto y más aquí en Patria 24/7. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de las notificaciones y así puedan seguir muy de cerca toda la información y los contenidos que día con día estamos generando para ustedes. Y bien, mis queridos patriotas, pues el conflicto entre México y Bolivia sigue avanzando, y en esta ocasión no nada más es por la vigilancia, no nada más es porque México quiera poner de medio para ver si así se solucionan estos conflictos a autoridades internacionales, sino porque en esta ocasión Bolivia resultó ser un insolente, un engreído, un grosero, porque resulta que los conflictos ya lo escalaron a proporciones de como yo no sé defenderme, voy a estar atacando e insultando al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien por las buenas les estaba pidiendo que por favor recapacitaran y que dejaran el asedio en contra de la embajada mexicana en Bolivia. Pero amigos, veamos qué es lo que ha estado pasando en las últimas horas en torno a este conflicto. Hoy nos advierten que nos van a llevar a la corte. Allá nos veremos con mucho gusto, responde Bolivia a México. El gobierno boliviano interino manifestó este jueves que con mucho gusto irá a la Corte Internacional de Justicia y ahí se verá quiénes han violado los tratados, tras el anuncio del Ejecutivo mexicano de que llevará a esa instancia a Bolivia por hostigamiento en sus sedes diplomáticas. Hoy nos amenazan con llevarnos a la corte. Allá nos veremos con mucho gusto y veremos quiénes han violado el tratado, expresó el ministro interino del gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, en una conferencia de prensa en La Paz. El ministro señaló que los únicos que han permitido que no se estén respetando estos tratados y convenios han sido los del gobierno mexicano, cuando le decidieron dar asilo político a Evo Morales. Murillo calificó a Morales de terrorista y acusó a México de permitir que hiciera declaraciones políticas absolutamente fuera de lugar en toda su estadía en ese país. Murillo sostuvo que están protegiendo la embajada y la residencia mexicana en vez de asediarla, ya que tienen información de que movimientos sociales quieren incendiar la residencia para sacar al exministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana. Pues si ellos la quieren estar resguardando y México ya les dijo no quiero que estés ahí, jode como cuchillito de palo, pues entonces agarras a tus hombres y los quitas. México te está diciendo que no estés haciendo eso y tú, gobierno de Bolivia, estás por tus pantalones, estás por tus productos de gallina, ahí jode como cuchillito de palo, queriendo estar nada más picándole la cresta al gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano está respetando acuerdos internacionales, está siguiendo instrucciones que se firmaron hace años como acuerdos internacionales y está otorgando asilo político a las personas de Bolivia que lo están solicitando. Y esto es parejo, esto lo puede solicitar cualquier boliviano, como lo puede solicitar exfuncionarios del gobierno de Evo Morales. Esto es parejo. México está buscando resguardar a las personas que sienten que su vida está corriendo peligro en ese país. Mejor preocúpense, gobierno de Bolivia, porque sean menos personas las que tengan miedo en lugar de estar jodiendo al gobierno de México. Y es que ellos, muy machitos, muy valientes, le están diciendo no,
¿Quieres? Pues allá nos vamos a ver y a ti te voy a fastidiar, a ti te voy a rejoder, gobierno de México, porque me hiciste enojar, porque no me lamiste las botas cuando yo llegué a imponer mi presidencia, dice la Yanine Áñez. Y ahora resulta que con el único con el que quieren estar dialogando es con Marcelo Ebrard. Qué bueno que quieran dialogar con alguien del gobierno de México, pero qué malo que estén desacreditando e insultando tanto al presidente López Obrador. Sigamos con esta información, porque seguramente todos los mexicanos con este conflicto en Bolivia estamos haciendo chile con el rabo. Nos vemos en La Haya, dice Bolivia, el gobierno de Áñez negociará, pero solo con Marcelo Ebrard. El diferendo entre México y Bolivia subió de tono y escaló a la Corte Internacional de Justicia de la ONU. Marcelo Ebrard adelantó que se interpondrá un recurso ante dicha instancia con sede en La Haya por considerar que el gobierno de Yanine Áñez viola el derecho internacional al acosar con vigilancia las sedes diplomáticas de México en La Paz. El canciller aseguró que el asedio de 90 elementos policíacos y militares se originó debido al asilo que se brindó a 9 exfuncionarios de Evo Morales, 8 de los cuales tienen orden de aprehensión. En respuesta, el ministro del gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, calificó como ataque la denuncia ante la ONU y desafió a México a encontrarse en la corte. Ahora resulta que se les pide por las buenas, no quieren. Se les dice que se va a meter instancias internacionales, muy machitos, ahí nos vemos. Ven que sí es cierto que se tiene que llegar hasta la ONU y dicen que entonces es un ataque por parte del gobierno de México, pues les falta cerebro a los del gobierno de Bolivia. Karen Longaric, la canciller de Áñez, exigió entregar a los exfuncionarios y aseguró que fue México quien pidió vigilar sus sedes diplomáticas en La Paz. Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, llamó a la funcionaria a dialogar de forma personal, incluso en un país intermedio. La diplomática aceptó, pero únicamente si la reunión se da con Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores de aquí de México. Pues ellos están muy machitos y dicen y aseguran que como México pidió en primera instancia la vigilancia, que la embajadora de México allá en Bolivia fue la primera en pedir esta vigilancia, que entonces, por más que sea una exigencia ya directa del gobierno federal, ellos no van a quitar a sus hombres. Con esos pantalones lo están diciendo. Aquí lo curioso y lo que a mí me brinca y me llama mucho la atención es que ellos dicen y que incluso están mostrando cartas donde según ellos la embajadora de México allá en Bolivia les pidió que resguardaran estas sedes diplomáticas mexicanas y que pusieran a resguardo, que pusieran elementos policíacos y que qué sé yo tanto. Pero entonces, si esa es la versión oficial, entonces ¿por qué después la embajadora de México allá en Bolivia estuvo hablando de la forma en la que la estuvieron tratando en aquella ocasión en que la pararon en la calle, le estuvieron esculcando y revisando el carro, quién sabe para qué? Eso habla de que no fue voluntad de México de pedir que se resguardaran las sedes diplomáticas, que nuestra residencia oficial en México y nuestra embajada de México allá en Bolivia fuera resguardada. Eso no cuadra. Eso no cuadra, perdón, pero eso no cuadra. Y ellos siguen jodiendo con que ahí se van a quedar. ¿Por qué se quejan de que cuidemos la residencia? ¿Por qué se quejan de que cuidemos la salud de la embajadora? Dijo en conferencia Arturo Murillo, de allá del gobierno de Bolivia. Agregó que seguirán resguardando la sede diplomática pese a que la embajada de México en La Paz protege a algunos delincuentes buscados por la justicia boliviana. Mientras que la canciller boliviana Karen Longaric respondió a su vez que es absurdo el anuncio de México de recurrir a la Corte Internacional. Esto lo estuvo diciendo ante los medios de allá de Bolivia. Pues no es absurdo, es que México ya se los pidió por la buena y el gobierno de Bolivia no quiere entender, el gobierno de Bolivia no quiere reconocer que
si ellos están intentando resguardar la residencia y la embajada, se están pasando de raya, porque están utilizando artefactos de espionaje, porque están utilizando drones para estar grabando y tanto video como audio de todo lo que está ocurriendo dentro de la embajada, porque están representando peligro para las personas que quieren o entrar o salir de la Embajada de México, porque están asediando a la embajadora. Eso es absurdo, que México quiera que se esté respetando su soberanía, que México esté pidiendo, que lo haya pedido de favor, que lo haya pedido por las buenas, y que ustedes, gobiernos de Bolivia, no hayan querido aceptar. México no tuvo de otra, a eso nos orillaron, y México va a llegar hasta las últimas consecuencias, con tal de que de una buena vez por todas se enseñen a respetar a nuestra nación. Y lo que ya les mencionaba es que ahora no nada más es que es injusto, es que les tenemos que agradecer y besarle las patas por querer cuidar nuestra embajada de México allá en Bolivia, sino que es el colmo de los colmos, un expresidente de Bolivia que está trabajando dentro del gobierno de la usurpadora y autoproclamada mendiga desgraciada Yanine Áñez, está insultando al presidente de México. Y antes que los de Bolivia me estén diciendo que por qué le estoy llamando así a sus autoridades, pues ustedes le llamaron, su gobierno le llamó primero así a las mías. Entonces no quieran que los mexicanos estemos tranquilitos y estemos respirando y nos estemos riendo de cómo su gobierno está tratando a nuestro gobierno. AMLO es cobarde y sinvergüenza, arremete expresidente de Bolivia Tuto Quiroga. El expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga llamó sinvergüenza, cobarde, servil y sumiso al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que este pidió al gobierno de facto que recapacite y se respete el derecho de asilo que México ha otorgado a políticos de aquel país. Y es que ya en un video anterior, mejor dicho, se los estaba comentando. Desde el momento en el que México decidió que se le iba a otorgar asilo político, estos exfuncionarios no tenían orden de aprehensión. México se les otorgó el asilo político y el resguardo porque ellos lo solicitaron. México lo otorgó, no había ningún documento que hablara de que ellos tenían que rendir cuentas con la justicia, no había una orden de aprehensión, no había nada en su contra. Días después de que esto ocurrió, es que el gobierno de Bolivia decidió girar las órdenes de aprehensión, pero oh sorpresa, no pueden exigirle al gobierno de México que los entregue, porque es el gobierno de México el que va a decidir si se entregan o no se entregan, y como están en calidad de asiliados, México es el que tiene que decidir si se van a presentar o no. México no está obligado a entregarlos, esa no es una obligación de México, y esto es lo que tiene tan molesto al gobierno de Bolivia, porque no saben de qué forma convencer o persuadir a el gobierno de México para que los entregue. Ellos tienen asilo político y México, por lo tanto, está obligado a protegerlos y resguardarlos. Le arda a quien le arda ya en Bolivia esto. En conferencia de prensa, Tuto Quiroga indicó que López Obrador se pasó de bellaco con Bolivia porque ha confundido su respeto, su deferencia con cobardía, y es bueno que no se equivoque, que no venga a matonear a la segunda presidenta mujer de la historia de Bolivia, Yanine Áñez. El exmandatario prosiguió con que los insultantes adjetivos contra el presidente mexicano al llamarle cobarde, porque lo hemos visto pasar vergüenza arrodillado ante Trump, que le pone exigencias, que le obliga a deportar centroamericanos, que le está metiendo inspectores laborales hasta en el baño de su departamento. Por lo visto, ni siquiera están enterados y nomás están abriendo el hocico a lo puro güey. Porque en principio de cuentas, el gobierno de México no está permitiendo inspectores laborales que así por sus propias leyes Estados Unidos los está interponiendo. Es un acuerdo para estar vigilando pues sí, el sector laboral de México, pero México puede hacer lo mismo en Estados Unidos. No se está arrodillando, no le está besando las patas, no está haciendo nada que
por cierto, el gobierno de Bolivia sí había estado haciendo durante mucho tiempo, porque el gobierno de Bolivia le estuvo otorgando el litio a Estados Unidos. El gobierno de Bolivia le besó las patitas a Donald Trump. Pero de eso sí no se acuerda, ¿verdad? Tuto Quiroga, de eso sí no se acuerda. Asimismo, indicó que también está arrodillado ante el presidente venezolano Nicolás Maduro y ante los Castro en Cuba, tan servil con los abusivos y autoritarios y tan matoncito y abusivo con Bolivia, porque nos crees pequeñitos y porque crees que nos vamos a correr que vamos a correr de tus amenazas. Eres el padrino de tiranos. Al canciller Marcelo Ebrard lo calificó de ser un candidato prematuro hacia la presidencia de México y que dice, según él, que Marcelo está generando campaña política con este conflicto que se está teniendo de Bolivia, que Marcelo Ebrard quiere ser presidente de México a costa de fastidiar a Bolivia, cuando la fastidiación es al revés, en principio de cuentas. El expresidente boliviano mostró en su tablet 3 cartas con fechas del 15, 19 y 29 de noviembre por parte de la Embajada de México en ese país sudamericano, pidiendo a la canciller Karen Longaric mayor resguardo policial, mayor seguridad, por lo que reforzaron el territorio mexicano. Y ahora el sinvergüenza mentiroso de López Obrador sale a decir que está bajo asedio su embajada a través de su canciller, el candidato prematuro Marcelo Ebrard. Pues ellos están mostrando estas cartas, como ya les comentaba. Sin embargo, pues la versión no termina de cuadrar. Entonces, ¿por qué si la misma embajadora solicitó la ayuda, por qué después estuvo quejando de que la estuvieron persiguiendo, de que la estuvieron esculcando y revisando el vehículo oficial que utiliza ella, que pertenece también a México? No cuadra nada de esto. Y además México les estuvo pidiendo por las buenas que retiraran sus elementos, que no estuvieran cuidándonos, que no estuvieran ahí jodiendo, y ellos no lo quisieron aceptar. Y ellos sí son muy groseros, ellos sí son muy déspotas, ellos sí están insultando al gobierno de México cuando el presidente López Obrador lo pidió por las buenas desde un principio. El presidente López Obrador confió en que el gobierno de facto de Bolivia recapacite y respete el derecho de asilo que México ha otorgado a políticos de aquel país, incluido el presidente en exilio Evo Morales. Durante la conferencia matutina, el mandatario federal pidió que se aleje cualquier tentación de tomar o vulnerar la soberanía de México al querer ingresar a nuestra embajada. Eso no lo hizo ni Pinochet. Yo espero que prevalezca la sensatez, que prevalezca por encima de todo la política. Punto. Esto fue lo que el presidente dijo, y en respuesta, Bolivia: eres un cobarde, eres esto otro, te arrodillas, le besas las patas a Trump, cuando Bolivia le estuvo besando las patas a Donald Trump durante muchísimo tiempo. Parece ser que eso sí se les olvida. Nomás tienen memoria para estar jorobando a México, pero no tienen memoria para recordar cómo ellos han estado jorobando y cómo ellos han estado besándole las patas a Donald Trump, y cómo ahora ellos le están jorobando la vida a muchas personas ahí en Bolivia. Yo soy Carolina García, de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes. Déjenos su opinión en los comentarios y también síganos en nuestras redes sociales.